nada, nos quedamos tal cual, ¿vale? Vamos a dar comienzo a... Para mí es un formato nuevo, yo nunca había participado en esto, o sea que todavía sí sigo aprendiendo, eso está bien. El Café Tertulia. Uno de los elementos que tiene de actividades de dinamización, el espacio cultural Plaza de la Concha, diálogo intercultural. La dinámica va a ser la siguiente. Yo presentaré brevemente, con el título que conocen de la actividad, a nuestro contertulio. Luego él tendrá unos minutos, entre 10 y 15, para exponer las líneas maestras. Después haremos una pequeña interrupción para tomar el café o lo que cada uno quiera. Y a continuación ya empezaremos el debate. Por la iniciativa de ustedes, por las de él y por las mías propias. Bien, hoy esta actividad, que creo que es la primera del año, se llama Compasión y Empatía. 2 puntos: diferencias, orígenes y reflexiones filosóficas. Va a estar a cargo del profesor de la Universidad de Córdoba, don Manuel Bermúdez Vázquez. Como yo no quiero más que un minuto, no por su currículum, que sería digno de para no más, pero para no restarle tiempo, decirles que es profesor titular de la Universidad de Córdoba en el área de filosofía. Su línea de investigación son historia de la filosofía, escepticismo, análisis del discurso, pensamiento crítico y patrimonio filosófico. Y lo que voy a decir de publicaciones las temáticas, yo creo que eso es más ilustrativo. Ha trabajado en lo que a mí me parece son 5 o 6 grandes líneas. Por un lado, los esquemas perversos de la comunicación, y luego, en relación a eso, es muy conocido por el aula de debate, no sé si lo sigue teniendo, pero lo llevo mucho tiempo. Se la cargó el equipo rectoral. Hace justo ahora 4 años. No puede ser eso. El análisis del discurso político contemporáneo, la relación esta de la palabra, y luego temas que ha tocado muy interesantes, como la persuasión, la comunicación de la ciencia, el concepto de posverdad, tan acostumbrados que estamos con los medios de comunicación, el concepto de barbarie, esto merece otra mesa redonda, San Agustín como preparación del escepticismo medieval, y algo que me ha llamado la atención, porque la Edad Moderna también se produjo esta misma línea, la guerra justa, si no traduzco mal, la guerra justa en el mundo clásico, Grecia y Roma, pero como nuestro derecho es grecolatino, la escuela de Salamanca lo siguió en Córdoba. Entonces, hoy lo que va a hablarnos brevemente es esto, las líneas generales del título y sobre todo las 2 partes, ¿no? Compasión y empatía, diferencias, orígenes y reflexiones filosóficas. No creo que lleguemos ni a los 2 minutos. Disculpa porque tú lo mereces más, pero todos somos oídos para lo que... Muchísimas gracias, Soledad. Bueno, buenas tardes. Ya saben ustedes, me llamo Manuel Bermúdez y, como dicen, me enseñó mi abuelo muy bien, pues eso creo, que es de bien nacido ser agradecido. Hay que comenzar inevitablemente, y también con cierto deseo, pues dando las gracias, ¿no? Lo primero que quiero hacer es agradecer tanto a Soledad como a Carmina y a todo el elenco de personas que han organizado este evento, pues que me han invitado, que hayan pensado en mí. Y segundo, pues les quiero agradecer a ustedes que estén aquí, pudiendo estar en otra parte, ¿de acuerdo? Dicho eso, para mí hoy es un día muy peculiar porque ha sido un día muy largo. Empecé esta mañana en un instituto hablando sobre el nuevo grado que se va a crear en la Universidad de Córdoba de Matemáticas y Filosofía, y estoy un poco afónico porque además he dado una conferencia hace un rato en un seminario en la Facultad de Filosofía. Así que espero que sean indulgentes. Si ven que se me va la voz, me sale un gallo adolescente, a pesar de que el mes que viene cumplo 47 años, ¿de acuerdo? Ya verán, de eso hablaremos. Fíjense, como este formato también es nuevo para mí, estoy muy bien acompañado porque considero que Soledad es una gran amiga, es una mujer muy modesta, muy inteligente, y estar aquí a su lado, pues para mí un orgullo y un honor. Además, siempre tengo un poco de celos de ella porque compartimos alumnos en el centro intergeneracional y me da que a ella la quieren más que a mí. Pero bueno, tengo un modelo a seguir, ¿no? Entonces yo intento emular lo que sea que hace Soledad para granjearme también ese cariño que nos dan las personas que participan en el centro intergeneracional. Bien, yo voy a ser muy breve porque el formato así lo exige, me dan como máximo 15 minutos, no sé si esos 2 minutos de agradecimientos cuentan. No sé dónde está Carmina, ahí está. Diré que no. Entonces dispongo ahora de 15 minutos, pero sí voy a ser breve y lo que voy a empezar directamente, ¿de acuerdo? Voy a empezar directamente para tratar de analizar los 2 conceptos que traemos aquí, que son 2 conceptos muy parecidos, pero que tienen sus diferencias, ¿de acuerdo? Se tratan de la empatía por una parte y la compasión por otra. Yo he trabajado curiosamente ambas ideas en algunas de mis clases. Y les voy a explicar por qué considero que a día de hoy la empatía, siendo positiva, está muy sobrevalorada y la compasión,
que es mejor aún, está muy infravalorada. A ver si lo logro explicar convenientemente. Y luego voy a traer una serie de ejemplos hasta llegar a la preocupación mía principal, ¿no? Que se las adelanto para que no haya ni trampa ni cartón, ¿no? Mi preocupación es el aumento paulatino de discursos bastante crueles que perjudican a toda la humanidad y que están encontrando, se les está dando pábulo en gran parte del mundo este que nos ha tocado vivir. Entonces, sin más, voy a comenzar a hablarles de la empatía. Podríamos comenzar por el origen etimológico. Empatía es una palabra griega, si no lo saben ustedes, se lo digo yo tengo una enorme afición por el mundo griego. Al fin y al cabo, primero estudié humanidades, que era un grado que ya desapareció, y luego estudié filosofía, así que todo lo que tenga que ver con el mundo greco-romano me resulta bastante atrayente. Todo quiere decir prácticamente todo, no evidentemente todo, hay unas cuantas cuestiones que podríamos criticar. La palabra empatía es una palabra de origen griego que tiene dos elementos. Tiene un primer prefijo, que es en, que significa dentro. Y luego pathos, que significa varias cosas. Significa sufrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, la empatía sería dentro del sufrimiento. Cuando se empleaba en el griego clásico la palabra empatía, era una palabra peyorativa, curiosamente. ¿Por qué era una palabra peyorativa? Porque para el griego la empatía implicaba estar dentro del sufrimiento de otro y era una especie de no saber controlar los propios impulsos. Y ya saben ustedes que el mundo griego apelaba al control, a la autarquía. Autarquía significa el autocontrol, que es un discurso además que van a tener mucho las escuelas filosóficas helenísticas. Fundamentalmente hablaríamos del estoicismo y del cinismo, que eso merecería un café aparte, ¿de acuerdo? No hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, ¿cómo definimos nosotros la empatía a día de hoy? Pues yo la empatía la defino como la capacidad de identificarse con los sentimientos y emociones de otra persona, lo cual me parece positivo. O sea, mirar a los ojos a tu interlocutor y ver una persona, no ver un enemigo, un rival o un obstáculo. ¿De acuerdo? Yo creo que les parecerá que es positivo, ¿o no? Y además traigo a colación un autor anglosajón que se llama Terry Eagleton, que yo lo empleo profusamente porque en 2010 leí un libro suyo que me dejó desconcertado. El título en inglés es On Evil, sobre el mal o sobre la maldad. No sé cómo lo han traducido en español, ¿de acuerdo? Creo que es sobre el mal. Terry Eagleton da una definición de maldad que yo la uso de una manera casi categórica en mis clases. Fíjense, dice Terry Eagleton, la maldad es la ausencia total de empatía. Repito, la ausencia total de empatía. Y recordemos cómo hemos definido empatía, la capacidad de identificarse con los sentimientos y emociones de otra persona. ¿Qué ocurre? Si nosotros permitimos que haya un modelo, ya sea político, ya sea educativo, que no fomenta esa empatía, estaríamos colaborando con la maldad, si hacemos nuestra la definición de empatía de Terry Eagleton. ¿Me están ustedes siguiendo? Ojo, desde un punto de vista académico la definición no vale mucho. ¿Por qué? Pues porque lo he discutido esto con algunos colegas, sobre todo de la Facultad de Medicina, y es que esa es la definición de psicopatía. El psicópata es aquel individuo que por una afección mental pues no puede identificarse con los sentimientos de otra persona. Por eso un psicópata es capaz de infligir un daño tremendo a un individuo porque no comprende que esté sufriendo. Pero para andar por casa, para un análisis, yo creo que de café, creo que nos viene bien usar esa definición que hemos empleado aquí. Y ahora, digamos que la empatía es una cosa que es muy frecuente, que cada vez se menciona más en los foros públicos, por ejemplo, de discusión como este, pero también en las redes sociales, y no hay que desdeñarla. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que su hermana gemela, que es la compasión, que no es exactamente gemela, sería, valga la metáfora, no serían gemelos homocigóticos, sino serían el otro tipo. Y entonces, fíjense, es la que yo quiero reivindicar aquí. Fíjense, la palabra compasión es de origen latino y tiene dos elementos que lo configuran, una preposición cum, con, que en este caso significa algo así como junto a, y pasio, que es donde viene nuestra palabra pasión, que también significa sufrimiento, de ahí la pasio Christi, ¿de acuerdo? El sufrimiento o la pasión de Cristo, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia radical de la compasión? Y conviene que la digamos ahora antes de que todos nos dispersemos. ¿Por qué la compasión es mejor que la empatía? Porque la compasión implica dos cosas. Primero, identificarte con el sentimiento del otro, que es lo mismo que la empatía. Pero luego viene la clave, el intento de alivio. Con la compasión uno intenta aliviar al que está sufriendo. ¿Me estoy explicando? Y eso ha desaparecido radicalmente de nuestro discurso político, de nuestro discurso educativo, de nuestro discurso social.
desde mi punto de vista, y les pido que apliquen una lente correctora, porque esto está cargado con mi propia forma de entender la realidad, pero desde mi punto de vista, este sistema que nosotros estamos construyendo contribuye al asesinato de la compasión, porque no hacemos nada por aliviar el sufrimiento de nuestros congéneres. ¿Me estoy explicando? Sí. Y eso queda en vergüenza de nosotros, en una vergüenza de nosotros. Ahora voy a ser un poco largo, voy a tener que abreviarlo, pero es que yo no quiero abreviarlo, a lo mejor me paso 2 minutos, aprovecho que Carmina se ha ido. Cuando venga decimos que el tiempo ha retrocedido. Fíjense, en el año 1945, en febrero, un teólogo y filósofo alemán que se llamaba Karl Jaspers, pues es detenido en los últimos estertores del Tercer Reich, ese momento monstruoso de la historia de la humanidad, y lo iban a ejecutar. No recuerdo los cargos, cualquiera, porque en esos últimos meses saben ustedes que Alemania se estaba consumiendo a sí misma. Les doy un dato, desde febrero de 1945 a abril murieron 1,5 millones de soldados alemanes cuando la derrota era inevitable. O sea, esas pérdidas de vida se podrían haber ahorrado. ¿De acuerdo? Entonces Karl Jaspers salva la vida de milagro porque un par de días antes de la ejecución que estaba prevista, las tropas norteamericanas llegan a la ciudad donde vivía, lo cual es paradójico. Y él comienza las clases universitarias en septiembre. La guerra termina en Europa en mayo, terminará oficialmente el 2 de septiembre de 1945 con la capitulación total de Japón. Por eso la Segunda Guerra Mundial dicen que dura 6 años y 1 día, ¿de acuerdo? Porque comienza el 1 de septiembre del 39. Entonces, en septiembre del 45, imagínense ustedes, con el nivel de destrucción que había en Alemania, comienzan las clases universitarias. Y este hombre, Karl Jaspers, da un curso una vez en su vida. Y los apuntes de los alumnos que asistieron a ese curso son un librito que yo recomiendo siempre en mis clases, como podrán constatar los alumnos que hay aquí presentes. El libro se llama El problema de la culpa. Todo esto lo voy a vincular a la idea de compasión, ¿de acuerdo? Y en el problema de la culpa, claro, Karl Jaspers emplea el concepto de culpa, que es un concepto muy religioso. El concepto civil similar a la culpa sería el concepto de responsabilidad, que es diferente y tampoco no tenemos el tiempo de matizarlo ahora. Entonces Karl Jaspers considera, claro, imagínense ustedes, está dando un curso de septiembre del 45 a enero del 46 y no le queda más remedio que analizar qué ha ocurrido. Y él considera que hay 4 tipos de culpa. La primera sería la culpa, digamos, más prosaica, la culpa moral. La culpa moral consiste en la que cuando un individuo conculca o se salta el código moral que está establecido en una sociedad. ¿De acuerdo? Es muy variopinto. Culpa moral es, por ejemplo, no ceder el asiento a una mujer embarazada en el autobús. Porque la más mínima ética te dice, vamos a ceder el asiento a una persona que lo va a necesitar más que yo. La culpa moral, por lo tanto, es fácil de explicar. ¿Les parece? Segundo tipo de culpa, él habla de culpa penal, que es más clara todavía, aún más prosaica. Cuando uno conculca alguno de los artículos de un código penal cualquiera, está incurriendo en culpa penal. Paradójico. ¿Por qué paradójico? Porque las leyes raciales de Nuremberg del 36 permitían cometer tremendas tropelías con los judíos y no era culpa penal, pero sí era culpa moral. La culpa penal y la culpa moral no están relacionadas. ¿Por qué? Pues porque esta noche cuando yo me vaya de aquí, a lo mejor paso por un callejón y están atracando a una persona y presa del miedo yo me voy disimulando que no he visto nada, incurro en culpa penal, no que yo sepa, porque siempre puedo alegar que tenía miedo insuperable, pero sí que incurro en culpa moral. ¿Me estoy explicando? El tercer tipo de culpa, también prosaico, él llama, ¿no?, la culpa política. Todos aquellos que permitieron que el partido nazi subiera al poder en el 33 incurrieron en culpa política. ¿Por qué? Pues porque permitieron que un partido de ese calibre se hiciera con el poder. Y ahora viene el motivo por el cual le estoy contando esto, el cuarto tipo de culpa, más difícil de explicar. Karl Jaspers lo llama la culpa metafísica. Y él lo está describiendo desde el punto de vista de un alemán justo después de que sean conscientes del genocidio que han cometido con los judíos, con los gitanos, con los homosexuales, etc. ¿Y qué es la culpa metafísica? Pues para Jaspers, la culpa metafísica se incurre en ella siempre y cuando que algún evento malvado acontezca en la faz de la tierra, aunque solo sea por la vergüenza de permitir que haya ocurrido, aunque parezca que no tenemos nada que ver con eso que está aconteciendo.
Y entonces él concluye diciendo que el pueblo alemán está sumergido en culpa metafísica después de la Segunda Guerra Mundial. Yo en 2025 me pregunto, si mueren 40.000 personas al día de hambre y otros problemas relacionados con la malnutrición, 12 millones de personas al año, si se ha llevado a cabo un exterminio sistemático de los palestinos en Gaza, matando a hombres, mujeres y niños, ¿cómo estamos nosotros de culpa metafísica si hacemos nuestro el análisis de Jaspers? Estaríamos con la cabeza debajo del agua, de ese agua envenenada de la culpa metafísica. ¿Lo están siguiendo? ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Pues que el sistema ha diseñado un modelo para acabar con la compasión, para que parezca que ese necesario sentimiento de querer aliviar el dolor de otro no va a llegar a ninguna parte. Y como no va a funcionar, como no va a ser de utilidad, lo abandonamos. Y hay que rebelarse en el pleno sentido del término, como Espartaco hizo para protestar contra la esclavitud. Y hay que rebelarse. Y eso está en nuestra mano. ¿Por qué? Por muchas razones. La primera, porque ustedes han decidido venir aquí hoy a escuchar hablar de la compasión. Por los motivos que sean. Pero han venido aquí pudiendo no venir. Entonces no queda más que, una vez toma uno conciencia del problema, no puede quedar inerme, no puede quedar desarmado y no puede quedar, lo que los griegos dirían, que caiga en la apraxia. La apraxia es el no hacer, el no actuar. Pero es que voy más allá. Y ahora les voy a traer un ejemplo de la literatura. En estos días, dándole vuelta, después de alguna conversación con alguna amiga aquí presente, me he acordado de un libro que creo que viene muy bien para marcar el final de este primer inicio, de esta primera parte, que espero que sea la primera parte. Y es un librito, tal vez le parecerá a ustedes una bobada, se llama El Señor de las Moscas. De hecho, ahora no recuerdo ni el nombre del autor. No importa. ¿Cómo era? Es un libro adolescente. No sé si lo han leído. Yo lo recomiendo. Un librito recomendable. Bueno, pues, ¿por qué vinculo el librito este con la idea, el análisis y la reivindicación de la compasión? Es un grupo de niños que, si no recuerdo mal, han sufrido o un naufragio o un accidente aéreo, no estoy seguro, y el asunto es que quedan unas pocas docenas de niños abandonados en una isla desierta en plena Segunda Guerra Mundial, en plena guerra, no sé qué guerra, y no hay adultos que los vigilen. La edad de los niños oscila entre los 3 y 4 años y los 12 o 13, no más, porque eran niños refugiados que huían de la guerra. Entonces, lamentablemente, el accidente ha hecho que mueran todos los adultos cuando naufraga el barco, que creo que era un barco. Dense cuenta que este libro lo leí hace 30 años, sea bueno. Pero vamos al meollo. La trama importante comienza cuando los niños, al verse solos, un día uno de ellos sube a lo alto de la montaña más alta que es la isla y encuentra el cadáver de un paracaidista. No sabemos cómo ha llegado allí, pero el cadáver del paracaidista le provoca tal pavor, inocula la semilla del miedo, y ese va a ser el principio del fin de ese grupo. Porque cuando baje a hablar con sus compañeros, el miedo va a enraizar de tal manera en el grupo que el grupo se va a volver cruel y despiadado. Hasta tal punto, y le voy a reventar parte del libro, todo el libro, porque le voy a contar el final, si no, no, que incluso matan a uno de sus compañeros, el más débil de ellos, el gordito que iba con gafas. Lo matan. Y de hecho el afán que tenía era matarlo, cortarle la cabeza y ponerle una pica. Fíjense la crueldad. El héroe del libro, un muchacho joven de 12 o 13 años, un líder carismático, ha perdido, digamos, la batalla dialéctica frente al grupo de los asesinos. Y lo persiguen. Lo persiguen para matarlo como una partida de cazadores persigue a un jabalí. El muchacho logra escapar al principio, pero es una isla. Se esconde en un arbusto y justo cuando lo encuentran y lo van a atravesar con una lanza, justo en ese momento, cuando están a punto de horadarle la piel, una barca del ejército llega a la playa de la isla y una bota de un soldado adulto deposita su huella en la arena de la playa. ¿Cuál es la reacción de los niños que están a punto de matar a un compañero cuando ven al adulto y el pelotón de soldados que llega allí? El llanto. Lloran de nuevo como niños.
¿Por qué pongo como ejemplo el Señor de las Moscas? Porque el miedo acaba con la compasión. Y el miedo es lo que se nos está inoculando desde gran parte del sector político y mediático de nuestras sociedades a día de hoy. Y tenemos que reivindicar que el grupo, la comunidad, tiene que estar por encima del miedo. Los peligrosos discursos racistas y xenófobos no persiguen sino neutralizar esa capa común de humanidad que todos tenemos. Y son el veneno más peligroso que hay para poder o para querer acabar con la compasión. Tenemos que rebelarnos también contra ese tipo de discursos. No queda otro. ¿Por qué? Porque yo soy de los que piensan que la característica, entre las muchas características intrínsecas de la humanidad, por ejemplo, la razón, el lenguaje, la inteligencia, la que viene inmediatamente después es la socialización. Somos una especie social, como ya define Aristóteles en la política, cuando él dice que el hombre es un animal social. De hecho, él va más allá. Él dice que aquel que no vive en sociedad o es una bestia o es un dios. Nosotros no somos ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, considero que desde la sociedad civil se tiene que plantar una trinchera de resistencia para impedir, para evitar que se sigan inoculando los discursos del miedo, porque los discursos del miedo acabarán neutralizando, corroyendo los mimbres básicos que sostienen nuestra convivencia y nuestra sociedad. Y no podemos permitir. Muchas gracias. Tiempo. ¿Les parece? Volvemos, aunque sigamos tomando lo que hemos comido y siguiendo la dinámica que habíamos dicho, pues ahora estamos en turno de intervenciones. Si les parece, yo he tomado algunas notas, yo las lanzo, pero eso no significa que no, si las tienen ustedes antes, pues lo hacemos. ¿Se lanza alguien o empiezo? Venga, yo solo quiero hacer un comentario porque es que parece que os habéis puesto de acuerdo de la actividad que hubo ayer, que fue la presentación de Interred, que es la ONG de la institución para el fomento de la cultura, sobre todo en mujeres y en niñas en países empobrecidos. Es que fue el tema clave de ayer, la cooperación entre todos, la compasión, en definitiva, ¿verdad? Es que los valores que nos unen. Los valores que nos unen, que era el tema de ayer. Entonces, verdaderamente, gracias porque... No lo sabíamos porque no lo habíamos visto. Yo quiero hacer una pregunta que es la siguiente. ¿Es posible la solidaridad sin compasión? ¿Es posible la compasión sin solidaridad? Podemos empezar a... Claro, dicen que la cabra siempre tira al monte, ¿no? Entonces, el profesor de filosofía, como soy, pues tira al monte. ¿Cuál es el monte del profesor de filosofía? El análisis de los conceptos. A veces more socrático, o sea, siguiendo la costumbre de Sócrates. Es que justamente, para hablar del concepto de solidaridad. El concepto de solidaridad es un concepto positivo, ¿de acuerdo? Pero en filosofía moral se contrasta el concepto de solidaridad con el concepto de generosidad, que es aún mejor. Vamos a analizarlo rápidamente y luego intentaremos comentar alguna cuestión. Fíjense, desde el punto de vista de la filosofía, la solidaridad consiste en ayudar a alguien porque directa o indirectamente uno recibe un beneficio a cambio. Es loable la ayuda que uno presta, eso es evidente. Pero el concepto de generosidad es aún mejor, porque desde el punto de vista moral, la generosidad consiste en ayudar a alguien sin esperar nada, absolutamente nada a cambio. Fíjense, desde el punto de vista de la jerarquía moral, la generosidad estaría por encima de la solidaridad, lo cual no es óbice para que la solidaridad sea positiva, que es la clave. O sea, nosotros no podemos decir, no voy a ser solidario porque no puedo ni siquiera ser generoso. No, de hecho, por solidaridad funciona la sociedad.
por solidaridad se pagan impuestos, se pagan pensiones, se afilian a los sindicatos, uno por solidaridad se da una limosna. Y dirán ustedes, ¿está usted seguro? Pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hay un grupo importante de filósofos morales que no tienen por qué ser negativos, que niegan la generosidad. Vienen a decir que no existen actos generosos. Que siempre que uno hace un bien es porque espera recibir algo a cambio. No nos pongamos así, porque tampoco vamos a hacer aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Claro, pues puesto en un brete, eso es una de las ideas que nos transmite el propio Evangelio. Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa ni tu izquierda, que hace relación cuando uno da dinero, a la limosna. Claro, ¿qué ocurre? Si yo doy 20 euros a una persona que está pidiendo la puerta de la iglesia y luego digo, le he dado 20 euros a este hombre, en ese alardeo pierde valor el acto que uno ha hecho solidario. ¿De acuerdo? ¿Qué te dirán este grupo de filósofos morales que niegan la generosidad? Que en el acto, aunque tú no digas ni pi, en el acto de darle 20 euros a la persona que lo pide, pues como te sientes bien contigo mismo, por eso lo haces. El refuerzo positivo de tu propia opinión. Pero es que me imagino. Esta discusión la he mantenido yo varias veces. Fíjense hasta qué punto se llega. El abuelo que lleva a los niños por la mañana para ayudar a su hija o a su hijo, que lleva a los nietos al colegio, pues los que niegan la generosidad dirían que lo hace por solidaridad. ¿Por qué? Pues porque así se siente uno útil, porque forma parte de la familia, porque encaja como una pieza más y tiene por lo tanto un sentimiento positivo. La madre que amamanta al bebé, que para mí era el ejemplo paradigmático de generosidad. Pues ¿qué te dicen los que niegan la generosidad? Que la madre que amamanta al bebé lo hace porque no lo puede prácticamente evitar, porque va a sentirse incluso hormonalmente mejor consigo misma dándole de mamar al bebé, y por lo tanto eso es un acto solidario y no generoso. Quiero que sepan que yo estoy entre los pensadores que consideran que la generosidad sí es posible. Y que me parece que minarla a través de la solidaridad es un acto injusto. ¿De acuerdo? Ahora, partiendo de esa premisa, considero que la solidaridad es imprescindible en los tiempos que corren. No podemos correr el riesgo de abandonar las cosas positivas que hay para redefinir ese futuro al que parece que estamos abocados, que no es un futuro positivo. Entonces, la solidaridad tiene que ser uno de los ejes en torno a los cuales se desarrolle lo que sea que vayamos a tratar de utilizar para salir de este abismo en el que parece que nos estamos metiendo. Y si les parece que soy demasiado pesimista, luego podemos dar unos pocos más de datos, pero vamos a ir suave. Empezamos con la flauta y luego terminaremos con el café medio terminado con las trompetas. Es una manera muy curiosa de no responderte, Carmina. Yo quiero decir una cosa. A mí me ha sorprendido el concepto de empatía, porque yo lo considero mucho más rico que lo que oí. Para mí la empatía no solamente ponerte sentimentalmente en el dolor del otro, es acompañarlo en salir desde él a ese dolor y buscar soluciones con él. Con lo cual están todos los procesos de empoderamiento que por lo tanto estoy en otra posición. Claro, discrepa de la comparación que la hemos hecho con la compasión. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que no pretendo ser dialéctico, ¿eh? O sea, no me quiero poner enfrente para... Claro, pero da la impresión, ¿no? De que, filosóficamente hablando, la empatía es un paso previo y la compasión es la meta. Porque esa última parte que le atribuye, usted a la empatía, pues no es frecuente. O sea, la empatía se quedaría en la identificación con el sufrimiento y el mal que padece otra persona. Y la compasión, ¿qué es lo que agrega? ¿Qué hemos dicho que es lo que agrega? El intento de aliviar. No se olviden, por favor, que eso yo creo que es lo que yo pretendo que sea la conclusión de la charla de hoy. El intento de aliviar. Pero bueno, sí, como todo, cuando discuto con mi mujer, siempre usa lo que muchas veces, ¿no? Gana todas las discusiones, la gana. Creo que injustamente. Ella siempre hace suyo el dicho este de la novela Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando dice Humpty Dumpty, dice las palabras significan lo que yo quiera. Estoy callado.
Pero que sí, a ver, ocurre con la analogía que hemos planteado ahora, entre la empatía y la compasión, la misma analogía que planteamos entre la solidaridad y la generosidad. O sea, que la solidaridad, o sea, que la generosidad sea superior moralmente a la solidaridad no significa que la solidaridad no valga la pena. Que la compasión sea, desde mi punto de vista, más necesaria que la empatía, no significa que la empatía no sea necesaria. De hecho, sin empatía estaríamos fomentando la maldad, haciendo nuestra definición que daba Terry Eagleton de maldad. ¿La recuerdan? La ausencia total de empatía. Que es una definición bonita de estar por casa para un café. No para un artículo académico. Sí, antes has dicho, si yo lo he entendido correctamente, que la palabra compasión tenía unas connotaciones negativas. Imagino, no. Entonces yo, Entonces, si lo he dicho así, no, soy yo que no he entendido. empatía sí tiene un concepto de una consideración negativa, pero no ahora, sino en el mundo antiguo. Vale, pero aquí estamos hablando de un concepto, el uso que se da en la sociedad. Por ejemplo, la empatía ahora está muy de moda. Claro. Todos queremos aprender más y queremos aprender psicología y queremos saber un poco cómo mejorar como personas, conectar con otros, tal. La empatía es la palabra clave aquí, se utiliza todo el tiempo. Entonces la sociedad le está dando un valor que no tiene nada que ver quizá con el valor que pueda tener en el terreno filosófico. Pero compasión es un término que quizás está más ligado a la religión. Y la religión está perdiendo terreno en Europa. Europa es un territorio laico en una deriva laica. Entonces, claro, la pregunta es, o laicista, ¿va a ocurrir lo mismo con otros términos porque estén asociados en nuestro imaginario con la religión? ¿Vamos a perder todo este constructo que hemos ido construyendo durante años y estas palabras van a ser reconceptualizadas y vamos a empezar a perder el valor que hay detrás de la palabra? La verdad que eso no lo sé. Me gustaría pensar por sí. Voy a dar unas pocas ideas. Primero, no me he debido explicar bien. En el mundo antiguo, siglo IV, siglo V antes de Cristo, la palabra empatía, cuando aparece en un texto, es una palabra negativa, una palabra peyorativa. Hacía referencia a un individuo que no tenía la suficiente fuerza o fuerza de voluntad para resistirse a meterse en el sentimiento de otro. Bueno, estar dentro. Los griegos eran diferentes. Evidentemente, con el paso del tiempo, la palabra empatía no se recupera, si no recuerdo mal, hasta el romanticismo alemán, con una palabra que no la recuerdo en alemán, que es el equivalente a la empatía. O sea, los alemanes recogen el concepto griego y lo vuelcan en el XIX en los textos románticos. Y a partir de ahí, nuestra empatía. Yo creo que a día de hoy, siglo XXI, la palabra empatía es una palabra positiva. Sí. También resulta evidente, yo creo que ocurre con la palabra compasión y su evidente origen de corte religioso, ocurre lo mismo que hemos dicho antes con la palabra culpa, cuando hablábamos del texto de Karl Jaspers. Karl Jaspers habla del problema de la culpa porque él es un teólogo. Si hubiese sido un filósofo laico, por ejemplo como Heidegger, que todos sabemos que Heidegger tiene unos postulados filonazis, hay más de una foto en la que aparece con una esvástica o con el brazo levantado, y además se le acusó de haberse aprovechado, ¿no?, para llegar al rectorado de la Universidad de Friburgo, no estoy seguro. No digan ustedes que no me acuerdo, ¿eh? Esto queda aquí en la intimidad de la gente. Entonces, dicen que, entonces, claro, lo mismo ocurre con la palabra compasión. Ahora bien, desde el punto de vista curioso, porque desde el punto de vista de la filosofía política hay un proceso de secularización que lideró la Unión Soviética con puño de hierro hasta el año 1989 que cae el muro de Berlín. El día de Navidad de 1991 implosiona la Unión Soviética y se convierte en lo que es el día de hoy. Entonces ese proceso de secularización queda detenido, curiosamente. Que además usted habla de la laicización, yo prefiero hablar de secularización. Pues en ese proceso, evidentemente, hay muchas cosas que están cambiando. Y entre las pérdidas que puede haber en ese proceso secularizador son algunos conceptos que son fundamentales para la propia dinámica de la convivencia humana, que en el caso del cristianismo, que es la religión más atingente a la discusión de hoy, eran valiosísimas. Entonces, hay que preocuparse, pues, evidentemente, la deriva que lleva el mundo a día de hoy es una deriva bastante compleja, donde la polarización se ha adueñado del discurso político y del discurso social. La agresividad está a la orden del día en las redes sociales y la gente se lleva engaño voluntariamente. Deciden dar pábulo a discursos mentirosos que son discursos inhumanos, en el primer sentido del término, o sea que van directamente contra la propia humanidad. Los ideales del humanismo están siendo volados, destruidos sistemáticamente.
cada mañana cuando, por ejemplo, me van a disculpar, cuando se levanta Donald Trump y comienza a hacer esa política de Twitter que lleva a cabo, pues es un daño que se le hace a la propia convivencia. ¿Está en nuestra mano resolverlo? Pues mira, hay que hacerlo, hagamos nuestro el discurso de los ecologistas, cuando dicen, piensa globalmente, pero actúa localmente. Bueno, pues lo que sea, a nuestro nivel, en esta reunión de aquí de hoy. Lo tenemos que intentar. O de lo contrario, vamos a rendirnos bajando los brazos, y no creo que nos lo podamos permitir, porque dejamos aquí una herencia perniciosa a las generaciones venideras. Nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que afrontar unos desafíos muy graves. Hay informes de la ONU, por ejemplo, me acuerdo ahora del cambio climático. ¿Qué tendrá que ver el cambio climático? Pues el cambio climático puede ser una de las grandes amenazas que estén presentes en el siglo XXI. El Papa Francisco dedica la primera encíclica, la Laudato Si, 34 formidables páginas, que les invito a que la lean si no la han leído. ¿A qué la dedica? Y recuerden ustedes que las primeras encíclicas de cada papa son fundamentales. Pues él la dedica a hablar de que se pueden producir gravísimos cambios climáticos que afecten directamente a la propia supervivencia de la humanidad. Eso es un aviso que lo da el propio papa. Lo vamos a desdeñar por posicionamiento ideológico. Además, la mayoría de ellos equivocados. La mayoría de los negacionistas de cambio climático no hacen caso de los datos empíricos, no obedecen a la ciencia. Dicen o se hacen mirar para otro lado cuando la ONU firma un documento y lo presenta al mundo. Ahora, vamos a dejar parcos en ropajes a las generaciones venideras frente al vendaval que está soplando, de insolidaridad, de crueldad, de muerte, de la recuperación del discurso identitario con el daño que eso ha hecho. Miren, fíjense, desde el punto de vista de la filosofía, el concepto de identidad, que es eso que todos y cada uno de nosotros somos, se construye sobre la idea de diferencia. O sea, yo soy el que soy por cuanto soy diferente al resto de los que presente. Lo mismo pasa Soledad, lo mismo Carmina, lo mismo Dumile. ¿Dónde queda la clave? Que una identidad bien entendida es una diferencia entre iguales. Pero cuando yo permito que mi identidad se superponga a la del que está enfrente, y yo por lo tanto soy mejor, porque sé yo, por ser ario, le sonará el discurso, por ser blanco, por ser norteamericano, si yo permito que eso ocurra, estamos cayendo en una pendiente resbaladiza que nos lleva al agujero. Y estaríamos fomentando un tipo de discurso que son maléficos. ¿Qué se puede hacer? Reivindiquemos los conceptos religiosos o no, que nos pueden sacar del atolladero. Y creo de verdad, o sea, cuando me llamó Carmina hace unos meses y me dijo la palabra compasión, me acordé de mi profesor de latín de segundo debut, 1993. Porque fue de las primeras frases que tuve que traducir, no me acuerdo ahora. Y la palabra compasión hay que reivindicarla. Y no podemos permitir que procesos secularizadores nos hagan perder armas del arsenal, valga la metáfora militar, porque nos van a hacer falta todas. Nos van a hacer falta todas. Pero me he puesto muy difícil, no lo pretendía. ¿Será café yo? Perdón, no sé bien lo que... Manuel, qué maravilla. Hay dicho tantos conceptos que es tan complejo, ¿verdad? Que no sabemos cómo empezar. Pero quizás me quedo por esto último y a raíz de esto que explicabas de la culpa metafísica, ¿no? Que al final todos tenemos cierta responsabilidad y quizás hay un concepto muy interesante, hablando de esto último que mencionabas, de unidad en diversidad, ¿no? Que la empatía obligatoriamente está ligada a que todos estamos interrelacionados y de hecho la física cuántica y muchas nuevas disciplinas psicológicas y científicas hablan que tú eres yo, ¿no? Que todos estamos, o sea, está todo interconectado. Por eso la naturaleza, el ser humano, la identidad. Y hay una frase que me gusta mucho, una imagen o metáfora, que quizás para practicar la empatía tenemos que reconocer la identidad social y que la Tierra es un solo país y la humanidad son ciudadanos, que dijo Bajaola. Y también esta metáfora de que la humanidad somos como un cuerpo humano, donde cada uno somos diferentes, cada uno tenemos un carácter, una identidad, pero tenemos una función dentro del todo, del conjunto de la humanidad. Y si me duele una muela, pues aunque la mano esté perfecta, el cuerpo se siente mal. Y yo creo que el sistema de hoy
estamos en una transición, un cambio de paradigma, por lo tanto hay una crisis. Cada vez que hay un cambio de crecimiento, de aumento de la conciencia como humanidad, hay una crisis, hay un modelo que ya no sirve, que hay muchas crisis de valores, de política, hay una polaridad enorme, como tú mencionas, pero podemos verlo desde el punto negativo o desde el punto de vista positivo, que tenemos que hacer un avance en la conciencia humana y aprender todas estas cualidades que en realidad son espirituales o morales, como queramos llamarlo, porque otra gran problemática es la desvalorización, ¿no? Como la falta de la polarización de nuevo entre ciencia y religión. Para mí son como las dos alas de un pájaro. Eso no quiere decir que al final todo es como las dos caras de una misma moneda, pero vivimos en una sociedad que polariza los discursos. Por supuesto, cada cultura hay cosas que tiene que desdeñar y algo que aportar al conjunto de la humanidad, ¿no? Siempre estamos en un continuo aprendizaje. También creo que hay que entender todo como un proceso. Que vivimos en este momento que todo es blanco o negro y absoluto en una sociedad de lo inmediato, pero no entendemos que estamos en un proceso histórico. Los procesos históricos son largos. Y estoy de acuerdo que la empatía, para conseguir algo que, bueno, Pajaola no sé si conocéis, pero os hablo que la humanidad está en el momento de unirse en la diversidad de culturas, de creencias, pero que todos somos uno. Y eso es difícil, porque si es un matrimonio, que cuesta tanto ponerse de acuerdo dentro de una familia, que sería como lo micro, ¿no? De lo macro, que es la humanidad, pues en la humanidad entera, ahora de repente ponernos de acuerdo en la diversidad de caracteres, de culturas, de creencias, es muy difícil. Pero creo que este es el proceso en el que estamos. Y me quedaría con una cosa que me dijo un gran pensador, que vivimos en Occidente, en una cultura donde teorizamos todo, que es maravilloso. De hecho, te escucho y me encanta, es una maravilla. Pero creemos que sabemos por solo entenderlo teóricamente. Y realmente estamos desconectados de la acción. Y para cultivar la empatía y la compasión, que son súper necesarias, tenemos que ponerlo en la práctica, no podemos quedarnos con teorizar. Y seguramente todas estas cualidades morales, de nuevo es como ese cuerpo humano, están todas interrelacionadas. No puedo practicar la compasión si no tengo generosidad y si no tengo paciencia, porque seguramente tienes que tener paciencia porque te molesta el carácter de otro. Entonces, no es una lucha, es que están todos interrelacionados y tenemos que aprender a ir uniendo componentes. Y hay algo que también yo que trabajo con la comunidad Bahá'í, que me gusta mucho un concepto, que en este cambio de cultura y en este proceso histórico, que seguramente será largo y doloroso, pero que a la vez es maravilloso porque va a dar a luz a una nueva cultura universal, ¿no? de la humanidad entera unida, es que todos tenemos un papel. Y venimos de una sociedad donde es como que solo una persona sabe mucho y entonces yo no voy a hablar, pero no, tanto niños como jóvenes, como adultos, como profesores, como barrenderos, todos tenemos un papel que contribuir en esa compasión, en esa empatía, en esa creación de comunidad, que es otra cosa que se está perdiendo por esa individualización tan grande de la sociedad. Y eso tiene que ser en la acción, ¿no? En la práctica. No deberíamos quedarnos a un nivel teórico. Claro, eso menuda intervención, claro, mira, me dejas casi sin palabras. Hay un riesgo evidente, ¿no? Y es que ante la luz de desafíos, de amenazas que se sienten sobre el horizonte, pues uno acabe en la apraxia, recordad que lo hemos dicho antes, el no actuar. Y eso no lo podemos permitir. Yo, sin embargo, soy un poco más pesimista que tú. Y entre otras cosas porque me da la impresión de que una de las herramientas principales de las que podríamos disponer, que sería la educación, pues está bastante capitalizada. Y les voy a poner un ejemplo, un poco largo. Bueno, voy a abreviar. En el año 99 los acuerdos de Bolonia supusieron una revolución que cambió la universidad para siempre. Ojo, no quiero que parezca que yo defiendo a cómo era la universidad en los años 90. Yo sí. Si yo hago eso en determinados foros, me van a tachar de antiqui y un paréntesis dentro de esta cuestión. Cuando organicé la Olimpiada Filosófica, he hecho 2 ediciones. Y me gustaría contar muchas cosas de la Olimpiada Filosófica. Fundamentalmente consiste en que los alumnos que participan tienen que prepararse un tema y luego defenderlo oralmente. ¿Qué creen ustedes que me dijeron mis compañeros de departamento? Me llamaron escolástico. Es un insulto. Claro, porque pensaban que yo estaba imitando los modelos medievales
que se evaluaba mediante la palabra. Bueno, hubo un par de compañeros que me dijeron, oye, eso no es ningún insulto, no te lo tomes a mal. Corramos un tupido. Claro, el asunto está en que cuando se aprueban los acuerdos de Bolonia, se inocula un concepto que para mí es venenoso en el tuétano mismo del sistema universitario, que es el concepto de competencias. Y para mí el concepto de competencia es válido, pero es válido para la formación profesional, como así era. El concepto de competencia se extrajo de la formación profesional y se ha metido a día de hoy en todos los niveles del sistema educativo, desde la primaria hasta el doctorado. Claro, el concepto al que vino a sustituir, o sea, lo que había antes del concepto de competencia era el concepto de capacidad, que no es que fuera una cosa del otro mundo. De hecho, educativamente se podría discrepar. Filosóficamente una cosa más o menos positiva. Y ahora, ¿cómo podemos contrastar? Mire, el concepto de capacidad, desde el punto de vista filosófico, es un concepto interno al individuo, mientras el concepto de competencias es externo al individuo. El concepto de capacidad es exclusivo del ser humano. El concepto de competencia no es exclusivo del ser humano. Yo puedo entrenar a un mono para que le dé al interruptor y le doy un plátano como recompensa y verán ustedes qué bien le va a dar el interruptor al mono. ¿De acuerdo? Será competente. Y luego además el concepto de capacidad requiere comprensión del sistema y el concepto de competencia no requiere comprensión del sistema. Puesto esto todo sobre la mesa, cuando nosotros introducimos ese concepto de competencia en el sistema educativo universitario, nos lo hemos cargado completamente. Porque se ha convertido la universidad en una formación profesional de tercer ciclo, perdiendo algunas de las metas que son fundamentales y que hacen que, desde mi punto de vista, desde mi discrepancia contigo, que no pretende ser dialéctica, es que hemos dejado desarmados y desnudos a generaciones y generaciones de jóvenes porque les hemos quitado las herramientas con las que podían actuar. Por ejemplo, la cultura y la ciencia, fíjense lo que estoy diciendo, están prácticamente fuera de la universidad. ¿Y quién se ha apoderado de ella? La empleabilidad. O sea, si las competencias no están orientadas a la empleabilidad, se arruinan y desaparecen. Desde mi punto de vista, esto es un grave problema que les vamos a dejar a las generaciones que están aquí a día de hoy. Yo les podría hablar ahora de los tópicos. ¿Cuáles son los tópicos? Los problemas de comprensión lectora que tienen los universitarios actuales, de expresión oral y escrita, de cultura general. ¿Pero para qué? ¿Para qué le voy a decir eso? Así que como si no lo hubiese dicho. Entonces yo, ¿por qué soy mucho más pesimista? Porque da la impresión de que ya sea por maldad, o sea, que sea un diseño maléfico el que persigue neutralizar la capacidad de pensamiento crítico de las futuras generaciones, ya sea por torpeza, o sea, porque los líderes políticos no han sabido, no han tenido la habilidad de diseñar mejor los programas educativos, el asunto es que las nuevas generaciones, y fíjense lo que me decís, me alegro que se esté grabando, a pesar de que dicen que son las mejores formadas de toda la historia y que tienen más títulos que nunca, están más desnudos que nunca, metafóricamente hablando. Están menos pertrechados para afrontar lo que yo ya he empleado dos palabras, los desafíos, porque es un eufemismo, y las amenazas, si quieren ser más dramáticos, ¿de acuerdo? Lo hemos dejado inermes. ¿Me estoy explicando? De ahí que yo sea pesimista. Y miren que los que me conocen saben que en mi día a día no, pero en el análisis a largo plazo, cuando yo tengo una hija de 6 años y un niño de 3, tuve los hijos muy mayores. Si pudiera lo haber tenido antes. Cuando yo los miro, digo, hay que ver lo que os va a tocar. Hay que ver lo que os va a tocar. Perdón, es que tampoco. La verdad que no, de verdad que yo no venía hoy aquí con este interés. Sembrar aquí hoy la pena. Yo voy a intentar sembrar algo de esperanza. Venga, ahí está. Venga, así me puedo sumar al carro. No, porque es verdad que son malos tiempos para la lírica, malos tiempos para la compasión, pero creo que aquí la hermana ha dado una tecla que para mí la veo fundamental. Y es que creo que debemos de tener un recuerdo agradecido, cuanto menos, al origen de algunos conceptos que forman parte de nuestro sentido común, como es la compasión, porque su origen es cristiano.
sea, antes de Cristo, y usted sabe más de esto que yo en la antigüedad hace poco, pero la víctima, por el mero de ser víctima, era culpable. A Cristo le llevan un ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él ni sus padres. A partir del cristianismo se empieza a desarrollar esta teoría de la compasión. Hay otros maestros, ¿no? Confucio y demás, ¿no? Pero Cristo fundamentalmente, creo yo, que por lo menos por mi cultura y por mi formación de fe, entonces creo que la solución, porque aquí tenemos que dar también soluciones, porque son malos tiempos para la compasión, y creo que la solución tiene que estar en el análisis. Es decir, vivimos malos tiempos son malos tiempos de la compasión porque estamos olvidando al origen, a Cristo. Sin Cristo se complica el vivir la compasión. Pero todavía, yo una vez he leído poquito, yo no soy ningún persona ilustrada, pero da mucho que reconocer a alguien, Chesterton, no soy ningún de estos, dice una cosa que a mí también me llamó poderosamente la atención. Dice que vivimos un momento en nuestra cultura que para entenderlas son virtudes cristianas que como no hemos desvinculado el origen se han vuelto locas. Y no solo, por lo tanto, no solo vamos a tener el problema de vivir poco la compasión, sino de vivirla malamente. Porque si hasta Jesucristo, por el mero ser víctima, era culpable, hoy día, entenderme, pero pensar que muchas veces por el mero hecho de ser víctima ya era inocente. Voy a poner un ejemplo y no me quiero meter en un charco, pero entenderme. Si yo mañana, gracias a Dios, mi mujer me quiere mucho, pero llego del trabajo a casa y mi mujer le dice, yo acabo de llegar a trabajar, llama y dice que le he pegado, yo voy a la cárcel. Porque como es víctima, por el mero hecho de ser víctima, es inocente. Es una virtud que se está desvinculando de su origen y se está volviendo loca. Bueno, hay muchísimas cosas en todo lo que estamos hablando. No sé si hay alguna intervención más. Pero antes de que se... Quiero entender lo que quiere decir. Sí, no está diciendo de no digo que esté mal la ley, no digo que esté mal la ley, pero creo que es un ejemplo paradigmático. Voy a poner otro sin quererme meter en el saco, pero oye, usted tiene todo el respeto de ser homosexual, pero por el hecho de que alguien es homosexual no quiere decir, ya tiene razón. Es lo que creo que un poco Chesterton apuntaba y creo que algo, como siempre pasa, la verdad, no, las palabras se quedan siempre cortas. ¿Alguien más? ¿Puedo decir algo? Carmina y el otro compañero, una cuestión. Juan Carlos. No, yo ya he intervenido, sí, Miguel. Adelante. Un poco en relación a lo que decía el compañero, el hecho de que los valores se vuelvan un poco locos, como decía Chesterton, no sé si tiene que ver un poco con el hecho de alejarnos de ese fundamento religioso, en el sentido de que el hecho de que ciertos valores que estamos defendiendo a día de hoy y que Manuel ha defendido de una manera genial, no tengan un fundamento donde sostenerse, da pie a que ciertos autores, a los que precisamente Manuel no se adhiere, a la corriente que has comentado anteriormente, un poco esos valores que nosotros vemos como buenos. Pero es que tienen un fundamento para ello, porque si no tenemos un fundamento religioso, como el que dice el compañero, ¿dónde sostenemos que la compasión, por ejemplo, es algo que debe de hacerse en ciertos momentos? Bueno, está bien. Vamos a navegar por aguas procerosas. Dostoyevsky, en Crimen y Castigo de los hermanos Karamazov, en una de las dos, dice, si no existe Dios, todo está permitido. ¿En cuál de las dos? En una de las dos novelas lo dice, no sabemos con cuál. Crimen y Castigo. Vamos a ver. Fíjense, la filosofía no puede rendirse a esa afirmación. Porque si no, la población que no tenga fe
los que no tengan la revelación, fe es conocimiento revelado, los que no tengan ese don divino de la creencia, serían unos proscritos. Porque para ellos estar legitimando cualquier cosa aprovecharían la nocturnidad, aprovecharían la soledad para cometer los peores crímenes. Entonces uno tiene que encontrar apoyo no solo en la religión, que es importantísima, pero también en los propios valores morales, que parece que están imbricados, pero que son también válidos por sí mismos. ¿Queda clara esa postura que yo estoy sosteniendo? Ahora, diciendo eso, ahora viene la parte mala. Tal y como yo lo interpreto, explicar una cosa que me da apuro porque hay compañeros que lo han escuchado esto 20 veces de mis labios. La axiología es la disciplina filosófica que se ocupa de los valores. ¿Qué es un valor? Pues filosóficamente un valor tiene 3 elementos principales. Fíjense. Un valor es algo que vale, algo que no te deja indiferente, algo que provoca una reacción, ya sea de adhesión, ya sea de rechazo. Por lo tanto, ateniéndonos a esas características, valores son la bondad, la maldad, la justicia, la injusticia, la belleza, la fealdad, la utilidad, la inutilidad, la crueldad, etc. Todos esos son valores. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que entonces vemos que hay valores y antivalores. Que aquí, si quieren ustedes, por andar por casa, podemos hablar valores negativos, valores positivos y valores negativos, pero en filosofía decimos antivalores. ¿De acuerdo? Y luego ocurre una segunda cuestión, que es el elemento clave. La belleza no está a la misma altura que la justicia, ¿no les parece? Yo lo he dicho con más ahínco. No, otro ejemplo. Vale. Qué sé yo, la utilidad no está al mismo nivel que la bondad, que no. Vale, eso implica que hay una jerarquía. Pues la jerarquía de valores es lo que vulgarmente conocemos como escala de valores. Y cada uno tiene una. Cada uno tiene una. Es casi imposible que en este grupo de 40 personas que estamos aquí haya 2 individuos con la misma jerarquía de valores. ¿Por qué? Sobre todo porque tiene muchos matices que es imposible de repetir. Y porque cada uno tiene un acervo cultural y educativo que nos hace diversos. Partiendo de esa idea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tal y como yo lo interpreto. Que lo que hace 15 años era un férreo antivalor y era vergonzoso defenderlo en público, a día de hoy ha dejado de serlo para una parte importante de la población. Y discursos que se pensaban superados, que otrora eran inmorales, ahora se consideran morales. Y eso nos va a conducir a la hecatombe. Algo adelantó Nietzsche, ese filósofo del martillo, una lectura obligada, yo creo. Nietzsche, hay que leerlo, cuando él apelaba a esa destrucción de los valores. ¿Pero de qué valor hablaba él? Hablaba de los valores que consideraban que en pleno siglo XIX mantenían anquilosada la sociedad. Entonces él dice, yo escribo para el hombre de dentro de 300 años. El superhombre aparecerá dentro de 300 años. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando él habla de esa desvalorización para acabar con determinados valores que él considera negativos, muchos de ellos cristianos, nosotros ahora en 2025 estamos cayendo en la problemática de que valores que son corrosivos para la convivencia reciben pábulo de gran parte de la ciudadanía. Y eso es preocupante. Y les doy un ejemplo. Los chavales de entre 12 o 13 años, no recuerdo la estadística, y 25, maltratan más a sus parejas, las vigilan más y las ningunean más que los hombres de 25 a 40. Y eso para mí es una involución. Es una vuelta del péndulo, un péndulo, sabes que siempre se habla de que la educación y la sociedad van movimientos pendulares, yo ahora ya discrepo, creo que el péndulo se ha roto, pero está llevando a que esa escala de valores, si tuviéramos una pizarra dibujaría aquí una pirámide y colocaría en la cúspide distintos valores, incluso podríamos hablar de filosofía política, porque en función de la ideología de cada uno, en la punta de la pirámide habría unos valores y otros. La filosofía política es muy clara al respecto. Dice que los posicionamientos conservadores tienen a la libertad como el valor principal, los posicionamientos progresistas tienen a la justicia como valor principal. Yo siempre he discrepado de eso porque a mí me da la impresión de que libertad y justicia tienen que ir imbricadas, pero resulta difícil contemplar la posibilidad de una sociedad justa, pero no libre, o una sociedad libre, pero no justa. Partiendo de esa idea, creo que tenemos que preocuparnos cuando lo que hace poco era malvado, ahora ya no lo es. Porque vamos a... Eso es lo que ocurrió en la Alemania nazi, por amor de Dios.
Eso es lo que ocurrió. ¿Ustedes creen que realmente era tolerable que se llevaran a remesas y remesas de ciudadanos a ahogarlos entre estertores de dolor con un gas ciclón B y luego quemar los cadáveres? Me podrían ustedes acusar, está usted cayendo, don Manuel, en una pendiente resbaladiza, de acuerdo, que es una conocida falacia. Podríamos hablar otro día de eso. Pero lo que tenemos que hacer es advertir de las amenazas que hay al final de este camino que hemos cogido. Que la amenaza está ahí presente. ¿O acaso no han visto ustedes cuando Donald Trump mete esposados a 70, 80, 90 colombianos y los manda en unas situaciones inmorales a sus países? Porque eso fue lo que protestó el presidente de Colombia. Él no decía ni pío respecto a que los deportaran. ¿Qué va a decir? No tiene nada que decir con la ley de otro país. Lo que decía eran las condiciones inhumanas en las que nos transportaron. ¿Nos transportaron o no? Perdón. No, simplemente porque esas decisiones de Trump, digo dentro de lo mucho que yo tengo aquí apuntado, si no hay ninguna otra palabra pedida, se ven mal, pero por el otro lado también. Estamos escorando quizás solo hacia un lado, que en el otro lado también. Es decir, estamos digamos, demonizando las posturas muy ultramontanas, ultraconservadoras, y se nos está olvidando por el otro lado que tan perniciosas son. Eso a colación, porque efectivamente, pero... Eso en un análisis no se puede permitir. Pero estamos escorando más a un lado que hacia el otro. Que se me vienen los ejemplos. Ya, pero eso es un elemento a tener ¿Nos podemos detener ahí un momento? Sí. ¿Lo detenemos un momento ahí? Sí, no hay problema. Mire, fíjense, hay un libro de Martin Amis que se llama Cobalt Temible. Con B, Cobalt Temible. Cobalt Temible es Stalin. Entonces el libro es demoledor. Hacía años que yo no hablaba de este libro, creo que ni mis más viejos alumnos, en el sentido de la relación, se acuerdan. Cobalt Temible es un libro que pone la piel de gallina, porque comienza así. Dice, cada letra de este libro son 70 ciudadanos soviéticos muertos durante el periodo de gobierno de Stalin. El libro tiene 220 páginas y entonces el libro termina la introducción. No recuerdo el dato. Dice, pues ahora que usted está terminando la introducción, son 220.000 muertos. Es que los extremos es lo que tienen, decir. Vamos a ver, es que quieren que les diga. Cuando desde el Politburó soviético se toma la decisión de matar de hambre a los kulaks ucranianos, desde el año 24 al año 29, el granero de Europa, que protegían con ametralladoras los campos de trigo y ametrallaban a quien intentaba recogerlos, se recoge o se ciega, lo que sea, se calcula que mueren entre 2 millones y 12 millones. Es un kulak, un pequeño propietario rural. Por lo tanto, desde el punto de vista del marxismo soviético, como lo interpreta, es un enemigo de clase. Y como enemigo de clase... Pero si no tiene más que mirar qué pronto se han puesto de acuerdo Trump y Vladimir Putin. Es que para la historia es que es muy claro. Qué pronto se han puesto los extremos de acuerdo. Sí. Claro, me viene a la memoria algo que... ¿Puedo contar otro? Sí, pero el lunes escuché una noticia, una noticia, habrán oído que ha sido muy comentado el discurso de la ganadora de uno de los premios Goya y el alegato defensa que ha hecho Santiago Segura. De eso no me he enterado. Pues mira, yo lo he traído porque me ha llamado muchísimo la atención. Eso es fascista. Santiago Segura carga, esto es de ayer, carga contra los que criticaron el discurso a favor de las víctimas de ETA en los Goya. El cineasta y actor es amigo y socio de María Luisa Gutiérrez, que realizó un discurso cuando recibió el premio de Infiltrada en defensa de las víctimas de la banda terrorista. Claro, es decir, esto ya es fachada. El problema es que los que tendríamos que alzar la voz no la estamos alzando, por temor a los extremos. Estoy de acuerdo con ella, ya menos decir y más hacer. Yo soy una persona profundamente creyente y practicante, pero leo mucho de lo que sale sobre el cristianismo, por formación, por dedicación de trabajo, de línea. Hay un libro que les recomiendo si no son, si tienen una fe muy fuerte.
Uno, ya lo digo mucho en clases, 40 días de Lorente. Es un forense granadino. El otro es un catedrático de griego de la Complutense, Bermejo, La invención de Jesús de Nazaret. Su maestro, lo conocí este verano, Antonio Piñero, me dijo: lo que no estoy de acuerdo con el título, es fuerte la invención, porque la persona existió, pero la invención. El primer cristianismo, cristiano la palabra, por San Pablo, persigue a los cristianos. Es decir, ya tenemos una base que negativiza uno de los valores que se defienden. La tesis de ese libro de Bermejo es que en realidad era un terrorista para el Imperio Romano. ¿A dónde quiero yo llegar con todo lo que estamos hablando hoy? Que yo he tomado muchas notas, pero 2 o 3 cosas con las que me quedo más profundamente si da pie a seguir alguna intervención más. Yo sí soy muy pesimista en el tiempo actual, porque creo que el dinero mueve todo, eso es lo que corroe, y porque junto con toda esta idea de la bondad, en el fondo es la historia del yo. Esto filosóficamente igual que yo. Del yo, del egoísmo. Todos los movimientos que el mundo han sido tienen un punto de egoísmo. Entonces, quizás por ese espíritu de supervivencia sea lo que nos pueda salvar, pero la sociedad civil tiene que levantarse ya, desde lo pequeño, si no, estamos condenados, porque las fuerzas grandes no las vamos a dominar. ¿Qué es la palabra que para mí no es tanto secularización, porque el clero secular vivía en el siglo, sino laicización? Tenemos que empezar a tomar ya la acción, y ya es tarde. Ahora, ¿cómo? Esto lleva a un líder. La historia dice que las masas, si no llevan un líder, no actúan. ¿Quién es el que empieza a tirar de él? No sé si esto complica más de lo que hemos hablado, pero son elementos que añaden, ¿no?, de todo lo que yo he oído aquí, ¿no? Los valores económicamente, socialmente, cambian porque son elementos históricos y tienen esos tiempos que van cambiando. Hoy nos parece horrible que en las aulas nuestras se fumaba. Claro, está el uno mío, se fumaba. Entonces, alumno muy aventajado. ¿Qué ocurre? Que hoy eso ha cambiado. Es la primera clase que le doy a mi alumno ahora cuando empecemos. Los valores sociales. Esos cambian. Entonces, si no tenemos eso en cuenta, nos vamos a ver anclados. Cambian. Pablo está persiguiendo de donde se ha emanado, que era una cultura judeocristiana, tiene que fundar algo, pero ya el inicio viene torcido. Entonces, todas esas cosas que nos enseña la historia, que nos enseña la filosofía, las palabras boomerang que yo digo, quién es patriota, quién es liberal, quién es conservador, las palabras boomerang, depende de lo quién. Todo esto hace que la sociedad, con espíritu crítico, que la disidencia es muy sana, pero no para categorizaciones de un lado o de otro, hace falta que nos movamos ya. Porque si no, ya vamos tarde para unas cosas. Esto nos lleva a buen camino. No sé si esto da un punto de pincelada más pesimista, pero era decir algo de lo que yo he apuntado. Ella quiere transmitir. Si os parece, abrimos un turno más de palabras y, como son las 8:30, yo creo que fue una hora en torno a las 9:15, máximo 9, que abandonaremos. ¿De acuerdo? ¿Os parece? Sí. Bueno, pues ya no sé cómo te llamas, perdón. Elena. Pues que es todo tan interesante y tan complejo, pero por dar una pincelada de algo positivo. Evidentemente estoy de acuerdo contigo, Manuel, y yo también tengo 2 hijos pequeños que están en el cole de tus hijos, y el sistema educativo también estoy de acuerdo que es terrible. Pero, dicho eso, creo que es un problema de educación. De hecho, hay una frase bajo la que dice que el ser humano es como una mina rica en gemas de valor inestimable. Y solamente la educación puede hacerle desarrollar sus tesoros y ponerlas al servicio de la humanidad, que ahí entra la empatía, ¿no? O sea, todo lo que tenemos, todas estas capacidades, que no competencias o competencias y capacidades, no tienen sentido como parte de nuestra identidad, es ponerlo al servicio de otros. Si no, no somos felices. Y tengo un montón de gente millonaria que no tienen un propósito de vida de servir a otros y entonces están tristes. Y otros que son millonarios o no millonarios y que sirven a otros, viven en comunidad, están felices. Y ahí está el tema de la identidad, ¿no?, y los valores. Estoy de acuerdo, yo también soy creyente, pero creo que de nuevo hay una polaridad y un discurso polar entre religión y ciencia. Yo entiendo la religión, yo soy Ojai, es una religión nueva, os animo a
y que habla que la religión como la ciencia son las dos ramas del conocimiento, porque No tienen por qué ser contrapuestas, Elena. no, tenemos que unirla y creo que estamos en un punto de la historia donde hay que unirla. Ha habido muchas cosas que la gente de la religión, el hombre ha distorsionado y en eso estamos de acuerdo que hay que limpiarlo, pero son como sistemas de aprendizaje que tenemos como sociedad, igual que hay filosofía, matemáticas y hay que aprender de todo y todas las necesitamos para vivir. Y esos valores humanos se están perdiendo y es la base de la educación. Es como tener un coche sin gasolina o una lámpara sin luz, ¿no? Y esa luz te la dan los valores humanos y es la educación. Y tenemos que crear un sistema donde los valores humanos o cualidades espirituales, cada uno como quiera llamarlo, porque al final usamos las palabras y personas que usamos la misma palabra con conceptos diferentes estamos diciendo la misma realidad. Solo que usamos una palabra y asociamos conceptos diferentes a esa palabra, pero en el fondo personas que no creen en Dios, yo tampoco creo en el Dios que ellos creen. No sé si me explico. Quiero decir que creemos que estamos polarizados porque usamos palabras con diferentes conceptos, pero en el fondo estamos más cerca de lo que... Y yo lanzaría una pregunta. Con todo este panorama y esta crisis, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque hay un experimento que hicieron desde la epigenética en una isla donde los monos no sabían, no recuerdo bien, ¿vale? Me perdona, pero no comían ningún tipo de fruta. Entonces descubrieron que en el momento que un mono, había mucha isla con monos que no estaban conectadas entre sí físicamente, pero estaban cerca. Y en el momento que en una isla un mono aprendió a comer este tipo de fruta, sin estar en contacto físico en el resto de islas, empezaron a incorporar ese nuevo hábito. Eso quiere decir que hay una interconexión real, aunque no solo física, en la humanidad, porque nuestra identidad, de nuevo, podamos creerla, negarla o no, no es solo material, es material intelectual y en valores o espiritual, cada uno que use el concepto que mejor le venga, pero no es material solo. Entonces, podemos negarla o no, pero es como la ley de la gravedad. Yo puedo decir que niego la ley de la gravedad, ahora me tiro de ese piso y me voy a dar un golpe importante. Entonces, en la sociedad que vivimos ahora, el problema es que estamos negando una parte de la identidad que es nuestra. Por un montón de cosas que asociamos conceptos negativos y bueno, hay un montón de cosas que limpiar y poner en orden. La sociedad está desordenada, hay que ordenarla, va a tomar un proceso histórico, vamos a sufrir seguramente, pero es verdad que tenemos un libre albedrío, cada uno de nosotros, y que podemos ser como ese mono que da un primer paso, que no vamos a ver la paz mundial nosotros, no vamos a solucionar todos los problemas, pero en el momento que más gente empieza a unirse a desarrollar estos valores, entonces yo lanzaría la pregunta si cada uno de nosotros nos vamos ¿no? con esta seguridad que podemos hacer un cambio mínimo que a largo plazo tendrá un efecto. Y ser desprendidos, que es otro valor importante, el desprendimiento, y pacientes de que tendrá su efecto cuando tenga que tenerlo, porque es un proceso histórico, pero que todo acto en pos de la bondad, de la empatía, de la compasión, tiene una repercusión y va a sembrar un camino, ¿no? Entonces yo me quedaría con esa esperanza. Hay que ser pacientes, pero sí que hay un futuro. Que en medio va a haber una crisis, vamos a sufrir, sí, pero también hay una conciencia, ¿no? Que mi marido de África y yo estemos casados, esto hace 100 años, menos 50 años era impensable. O sea que también hay la otra cara de la moneda, está el proceso de crisis, pero hay un proceso de construcción de una nueva mentalidad, ¿no? Que es de multiculturalidad y de unidad en diversidad. Y bueno, ahí lo dejo. ¿Alguna intervención más? ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. Yo mientras claro, el problema es que pedir a la ciudadanía que ejecute actos que van contra el espíritu de los tiempos, lo que los alemanes llaman Zeitgeist, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Entonces, en un momento en el que, como el que vivimos, como le llamamos ahora, la turbo realidad, todo va a máxima velocidad, pedir paciencia, pedir desprendimiento, cuando aquí hay egoísmo, hay inmediatez, pedir empatía, cuando lo que hay es cada vez un individualismo más agresivo, pues resulta muy difícil. Estamos pidiendo una labor improba a nuestros conciudadanos, pero no pedirla es peor, porque te supone, en cierto modo, estar siendo un cómplice de un modelo que, por lo menos desde mi punto de vista, es pernicioso. Pero es probable que esas apelaciones que nosotros mandamos caigan en saco roto, porque resulta particularmente difícil actuar contra ese espíritu de los tiempos. Entonces esto nos colocaría en una posición de marginalidad, pero si la marginalidad está con la bondad y con la ética y la moralidad, hay que abrazarla, aunque no se quede solo.
No pretendía ser grave tampoco. No, estoy de acuerdo. Es duro, es difícil ser uno solo, pero bueno. Sí. Muy rápidamente, un libro, La compasión en un mundo injusto, de José Tamayo. Una cuestión de la base religiosa. Hemos acabado la semana pasada aquí un curso sobre neuroteología. Negar la dimensión espiritual, no la religiosa, la espiritualidad de la persona es negar la persona. Somos espirituales científicamente demostrado. Por lo tanto, cuando falta esa dimensión, se nos plantea un interrogante tremendo, ¿no? Que tengo delante. Y por último, una cuestión del lenguaje. Cuando en el Evangelio leemos, ay de ti, ay de aquel que normalmente por cuestión cultural y de traducción entendemos una amenaza y es compasión. ¿Cómo te compadezco a ti que vives de esa manera? ¿Cómo te compadezco a ti que atacas a los niños? Lo que pasa es que culturalmente tenemos unos esquemas que nos llevan a unas interpretaciones además de la traducción, pero el ay de ti no es una amenaza. Lo que pasa es que los textos evangélicos no se pueden tomar al pie de la letra. Como fuente no resiste ningún método, no resiste. Porque el griego, que es muy preciso en los términos, no es exactamente las traducciones. Entonces, si no tomamos eso como una metáfora, un lenguaje poético, nos llevamos muchos mil años. Históricamente, como fuente, no resiste. Cualquier método, de la comparación, de la concurrencia, no resiste. Ahora, traspasando eso, sí tiene otro valor, Yo me quedo con muy pocos radicales ya, entonces así sí funciona, pero es una cosa muy personal. Apuntes inatingentes, ¿de acuerdo? ¿Quiere decir una cosa? Que apuntéis inatingentes. Apuntes que no vienen a caso, ¿de acuerdo? Lo primero que me acuerdo es como su padre Victis. ¡Ay de los vencidos! Cuando decía eso. Aquí la Universidad de Córdoba, el departamento de griego, uno de los departamentos más importantes del mundo en griego neocatecumenal. Empezó el proyecto, me parece que Jesús Peláez, junto con Ángel Urbán, ambos dos catedráticos de máximo nivel, y luego lo han recogido, por ejemplo, el actual vicerrector Israel y Damaris Romero, y luego ahora los vicerrectores nuevos que hay. En el año 98, yo siempre fui muy estudioso. Entonces, como saqué matriculador en griego, me dieron una beca. No tenía. La beca era para ir a un congreso de griego neocatecumenal en Almería. Y allí que fui. Entonces, pues, allí conocí a Juan Mateos, que era un jesuita que tradujo la Nueva Biblia española. Yo me estuve en el año 90, y eso fue en el año 97, 98 hemos dicho. Juan Mateos tenía 84, 85 años, pues lo podéis imaginar. Era un hombre altísimo, una enciclopedia andante, una autoridad. No sé si han escuchado ustedes hablar de él. Estoy convencido de que si han leído la Biblia, la Nueva Biblia española, la tradujo, ¿no? Bueno, Juan Mateo era una dinamo humana y era un hombre muy energético. Entonces, en una de las ponencias que yo estaba allí, esto, fíjense, 20 años que tenía yo allí más callado. Y claro, resulta que nos confiesa que le había iniciado un proceso de excomunión en Roma a raíz de la traducción del versículo de Pedro: tú eres la piedra sobre la que construiré mi iglesia. Porque él, como era muy vehemente, y yo creo que eso es lo que lo pedía, decía que esto es falso, es que esta palabra que se traduce por piedra no es la palabra en griego, no es petrus, no es piedra, es un canto rodado. Entonces él lo que quería poner en cuestión era toda la construcción de la iglesia, diciendo: oye, mira, la iglesia debía ser una iglesia de curas itinerantes, de sacerdotes itinerantes. Eso es un canto rodado, una piedra que se la lleva a crío, nieta, que por estar. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque según él, yo no tengo más datos, luego sé que murió a principios del siglo XXI. Claro, según él, era tremendamente injusto ese proceso de excomunión. No creo que llegara a ninguna parte, no sé si alguien tiene más datos aquí, o yo creo que no. Hace 30 años prácticamente, o 20 y tantos años, yo no me acordaba de este asunto, me ha traído Carmina a la memoria. Te mando cosas hoy nuevas, está bien, vale la pena. ¿Y entonces a dónde quiero llegar?
Pues que las palabras las carga el diablo, que se ha dicho aquí en varias ocasiones, en varias intervenciones. Y tenemos que andar con ojo, entre otras cosas, porque las palabras mueven a millones de personas. De hecho, desafío a cualquiera de los aquí presentes a que me diga que nunca se ha sentido compelido a hacer algo porque alguien lo ha convencido, con palabras nada más. Todos hemos hecho algo que no queríamos hacer por la lengua meliflua de otro individuo. Meliflua significa de miel. Entonces hay que andarse con ojo con las palabras, que las palabras están muy cargadas. Y esas palabras que ahora destilan odio, destilan agresividad, destilan guerra y muerte, hay que erradicarlas y perseguir, o por lo menos cancelar, como se dice ahora, al que las emplea. No se puede dar paula a semejante discurso. Está mal. Desde mi punto de vista, voy a hablar cada cual. Pues, me ha acabado el té. si no hay ninguna otra intervención, de verdad que agradecer la asistencia, las intervenciones de todos, la atención y sobre todo muchísimas gracias, Ramón. Se pasa bien, muchas gracias.